Reveladas, 7 escalofriantes historias paranormales prohibidas de RDLN que te dejarán EMBRUJAD. La noche había caído sobre la colonia marginada, y Javier, el joven trabajador nocturno del hospital, arrastraba su cansancio mientras caminaba por las estrechas calles. La luz temblorosa de las farolas apenas iluminaba su camino, y un mal presentimiento lo acompañaba. Su madre estaba enferma, y cada día que pasaba, la carga sobre sus hombros se hacía más pesada. Pero esa noche sería diferente, algo acechaba en la oscuridad de su edificio. Al cruzar la puerta de su hogar, una voz suave y familiar retumbó en su mente, llamándolo desde el fondo del sótano. Javier, ven aquí. Su corazón se detuvo por un instante. La voz era la de su madre, pero en su tono había un eco extraño, como si alguien más estuviera hablando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que no debía bajar, pero la curiosidad y el temor se entrelazaban dentro de él. Decidió marcar a Diego, su amigo amante de las leyendas urbanas, esperando que su presencia le diera valor. Cuando Diego llegó, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Vamos, Javier. Esto es lo que siempre hemos querido investigar. Descendieron las escaleras en penumbra, el aire se volvió pesado, y el hedor a humedad golpeó sus rostros. La luz parpadeante reveló manchas oscuras en las paredes, como si la propia casa intentara advertirles que no estaban solos. En el rincón, encontraron símbolos extraños, antiguas marcas que los ancianos del barrio habían utilizado para alejar lo maligno. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó Diego, sus ojos llenos de terror. Javier sintió una mezcla de adrenalina y pánico. No lo sé, pero siento que debemos salir de aquí. Sin embargo, el misterio lo atrapaba más y más. Al día siguiente, el eco de su voz quedó opacado por unos susurros oscuros que llenaban la colonia. Un vecino había desaparecido sin dejar rastro. Los murmullos sobre un ente que se alimentaba del sufrimiento hacían eco en sus oídos y el ambiente se tornaba opresivo. La paranoia se adueñó de ellos, y Javier se dio cuenta de que los ojos de sus vecinos lo observaban. Miradas esquivas, murmullos apagados. Ronald, el hombre siempre amable y servicial, comenzó a comportarse extrañamente. Algo en su mirada le provocaba desconfianza. Cada vez que Javier salía del hospital, sentía esa sombra a sus espaldas, una risa distante resonando en su mente, como si la oscuridad intentara consumirlo poco a poco. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se intensificaba cada noche. Javier se hallaba en una encrucijada, desconfiando de su amigo de toda la vida y, a la vez, sintiendo la amenaza del ente que se ocultaba entre sombras. ¿Realmente era Ronald el monstruo, o lo era él mismo, paralizado entre sus propios miedos? En su mente, las respuestas se desvanecían, y con cada día que pasaba, la comunidad se iba consumiendo, acercándose al oscuro destino que los acechaba. La última pregunta quedó flotando en el aire: ¿había alguna forma de escapar del horror que alimentaba sus peores pesadillas, o quedaría atrapado para siempre en esta pesadilla palpable? La noche siguiente, Javier se encontraba de nuevo en el hospital, pero su mente no podía descansar. Las luces del lugar temblaban, y los ecos del pasado resonaban en cada pasillo. El sonido de pasos furtivos en la oscuridad lo mantenía alerta. Mientras atendía a los pacientes, la atmósfera se tornaba densa, como si la desesperación se hubiera instalado entre las paredes del recinto. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego: Javier, no puedo dormir. Escuché ruidos en mi casa, y creo que hay algo allí. Debemos hablar. Un escalofrío le recorrió la espalda. La inquietante conexión entre la desaparición y aquellas voces lo presionaba a actuar. Terminando su turno, Javier salió disparado hacia la casa de Diego. Las calles estaban desiertas, el silencio era ensordecedor. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta.
Diego había olvidado cerrar. Se asomó, el corazón latiendo desbocado. Diego, ¿estás aquí?, llamó, pero solo el eco le respondió. Comenzó a recorrer la casa. En la cocina, una silla se movió levemente, como si alguien la hubiera empujado. Su respiración se aceleró. Sin poder contenerse, fue hacia el sótano, el mismo lugar donde la voz lo había llamado la noche pasada. Sin embargo, este lugar era más oscuro, más opresivo. La luz de su celular apenas iluminaba unos pasos. Cuando llegó al fondo, encontró a Diego balbuceando, la mirada perdida, viendo algo que Javier no podía captar. «No mires», susurró Diego, mientras retrocedía lentamente. Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Qué has visto?». Pero Diego no contestaba, sus ojos desorbitados parecían mirar más allá de la oscuridad. La voz de su madre comenzó a resonar de nuevo en su mente. «Javier, ven aquí». Era un susurro, al principio suave, luego intenso, casi como un llamado desesperado. El instinto le decía que retrocediera, pero la angustia por su madre lo empujaba a seguir adelante. «Diego», gritó, tratando de romper el hechizo que parecía abarcar a su amigo. Al hacerlo, Diego pareció despertar de su trance. «Corramos. No debemos quedarnos aquí», gritó mientras se daba la vuelta, pero el sótano pareció responder llevando un murmullo casi humano. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar débilmente, como si un oscuro poder se despertara. Lo que había estado allí, esperando, se manifestaba. Las sombras cobraron vida, distorsionándose, y con cada segundo, aumentaba la presión en su pecho. «Sal de aquí», exclamó Javier, tomando el brazo de Diego y arrastrándolo hacia la luz de la escalera. Pero al girar, un frío helado invadió el espacio, la puerta de salida estaba trabada, y un aullido penetrante resonó. Gritos inhumanos llenaron el aire, mientras una forma oscura emergió de las sombras, dejando escapar un olor a muerte. Javier sintió una angustia abrumadora. «No, no puede ser real», murmuró, y al mirar a Diego, se dio cuenta, su amigo había cambiado. Los ojos de Diego reflejaban una oscuridad que jamás había visto. «No sé quién soy», balbuceó antes de caer al suelo, incapaz de soportar lo que se avecinaba. Mientras luchaba por salir, Javier se encontró atrapado entre el horror y el deseo de salvar a su amigo. Pero al mismo tiempo, el eco de la risa oscura resonaba en su mente, traicionando la confianza fomentada por años. El pánico se apoderó de él. ¿Quién era realmente el peligro? ¿El ente que lo acechaba o la figura de su amigo, poseído por algo que iba más allá de esta realidad? Sintió que sus fuerzas flaqueaban, la oscuridad devorando la luz de su alma. Todo se volvió un caos. Se arrojó a una esquina, el aliento entrecortado, y en la penumbra vio una chispa de luz. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia el sótano, decidido a enfrentar su propio terror. Pero al cruzar la línea del umbral, se sintió atraído por un destello brillante que lo llamaba, como si le ofreciera una salida o una trampa. ¿Qué había en la luz? ¿Sería la salvación o la condena? La angustia lo devoraba mientras Javier se cuestionaba si podría escapar de la oscuridad que, implacable, había comenzado a infiltrarse en su vida. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la risa oscura resonaba de nuevo. ¿Qué pasaría cuando Javier se enfrentara a la verdad de lo que acechaba no solo en el sótano, sino dentro de él mismo? La luz luminosa lo absorbió en un instante, y Javier sintió una energía pulsante, como un imán que lo atraía hacia lo desconocido. Con cada paso, la oscuridad del sótano se tornaba más intensa, mientras el murmullo a su alrededor se transformaba en un grito desgarrador. Era como si el propio lugar reclamara su esencia, ansioso por devorarlo. Con la mente nublada, el pánico seguía creciendo. «Diego», gritó, pero solo obtuvo un eco vacío como respuesta. La figura de su amigo se desvanecía poco a poco, y una sensación de desesperación lo invadió. Se llevó las manos al rostro, tratando de resistir y apartar aquellos pensamientos. La luz brilló con más fuerza, ofreciendo consuelo, pero también un profundo terror. Al ser atraído hacia ella, pudo vislumbrar sombras entrelazándose. Las figuras distorsionadas parecían danzar, como almas atrapadas en un vórtice interminable. Javier sintió el pulso de su corazón retumbar en sus oídos, como una advertencia. ¿Sería posible que esa luz estuviera ligada a lo que había tratado de evitar?
En un intento de tomar el control, extendió la mano hacia la luz brillante. Era cálida, reconfortante, y en ese instante, sintió que la conexión con su madre se intensificaba. Javier, ven. La voz resonaba con tonos suaves, pero había algo más, algo escalofriante que hacían retumbar sus entrañas. De pronto, la luz se desvaneció, y el sótano fue engullido en una penumbra profunda. El aire se volvió espeso, casi tangible, como una niebla negra que lo envolvía. Javier retrocedió, pero la presencia oscura a su alrededor se convirtió en garras que lo mantenían inmóvil. «Deja a mi amigo», gritó Diego, desde una esquina del sótano. Su voz ahora era una mezcla de terror y clamor, pero algo en su tono había cambiado. Ya no era el amigo que conocía, era un eco de lo que pudo haber sido. Lo que lo poseía hablaba a través de él. «No hay escape, Javier. Has venido a mí». La desesperación lo atravesó al darse cuenta que el ser detrás de Diego no solo tenía poder sobre él, sino que también lo había estado buscando a él. Javier intentó liberarse, pero sentía que una fuerza invisible lo inmovilizaba. «No». Aulló, enfurecido. Esa no era la manera en que su historia terminaría. La risa oscura resonó de nuevo, y una serie de susurros indescriptibles comenzaron a llenar la habitación. Historias de aquellos que habían desaparecido en ese mismo lugar. La desesperación y el terror se entrelazaban, y a cada susurro, la risa aumentaba en intensidad, llenando el sótano con ecos de un sufrimiento eterno. «Cierra la puerta», gritó Javier, pero las sombras cobraron forma y comenzaron a acercarse. «No puede salir». El suelo tembló, y el susurro se transformó en un coro de lamentos, mientras luchaba por liberarse de la fuerza que lo mantenía atrapado. Recordó las advertencias sobre los lugares donde el tiempo y el espacio se cruzaban con lo desconocido. Con cada vez más angustia, intentó concentrarse en lo que significaba ser humano, lo que lo conectaba con el mundo exterior. Fue en ese momento de claridad que escuchó una voz familiar: «Javier. ¿Recuerda quién eres?». La voz resonaba en su mente con la fuerza de una ola, y en un instante, la conexión con su esencia resurgió. La luz que había iluminado sus miedos comenzó a resplandecer nuevamente, y con un último esfuerzo, empujó a las sombras, desafiando a la oscuridad. Las figuras distorsionadas comenzaron a gritar, como si la luz los quemara. El sótano estalló en una explosión de caos. Javier no supo si había realmente logrado liberar a Diego o si estaba cayendo en la desesperación. Todo era un torbellino, un zumbido ensordecedor en su cabeza, y en medio del tumulto, algo se apagó. La oscuridad se desvaneció, pero una sombra permanecía. Mientras el silencio caía como una manta, Javier se encontró solo en el sótano con su teléfono sonando. La pantalla mostraba un mensaje de una desconocida: «Ya es hora de descubrir los secretos que guardas con el corazón en la garganta». Javier se cuestionaba si realmente estaba a salvo, o si esta era solo la primera de muchas pruebas que aún le aguardaban. ¿Cuál sería el siguiente paso en su caída hacia lo desconocido? ¿Y qué secretos se revelarían con el tiempo? La oscuridad se asentó como una losa pesada sobre los hombros de Javier. Su corazón latía con fuerza, mientras el frío del sótano parecía atravesar su piel. La pantalla de su teléfono seguía iluminándose en la penumbra con aquel mensaje inquietante, como un faro en medio de la tormenta. Con manos temblorosas, Javier alcanzó su teléfono, sus dedos apenas tocaban la fría pantalla. «¿Quién es?», pensó en voz alta, aunque sabía que nadie podría responderle. Cauteloso, decidió contestar, pulsando sobre la notificación del mensaje. La pantalla se llenó de palabras que relucían, casi brillando en la oscuridad. «Tu madre, ella sabe. La verdad necesita salir». El mensaje se desvaneció inmediatamente, como si nunca hubiera existido. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. La verdad. Esa palabra resonaba en su cabeza. ¿Qué verdad? ¿Por qué ahora? Mientras su mente horadaba recuerdos de su madre, un grito lejano lo sacó de su ensoñación. Era Diego, o al menos la sombra de lo que había sido. «Javier. Ayúdame». Su voz era un eco de la desesperación. La oscuridad se rentaba a su alrededor, pero la dirección de su amigo era confusa. Podía sentirlo, estaba cerca, pero no podía verlo.
¿Y qué pasaba con esas sombras danzantes que seguían acechando? Diego, gritó, tratando de concentrarse. El llamado hizo eco, pero no trajo respuesta. En cambio, una risa siniestra retumbó en las paredes del sótano, haciendo que el aire se volviera aún más pesado. Javier dio un paso hacia la voz, las sombras parecían vibrar a cada movimiento. «Me tienes aquí», ven, resonó una voz que no era Diego. Distorsionada, oscura, como si se burlara de él, intenté y no intenté. Cada paso era un duelo entre la esperanza de encontrar a su amigo y el pánico que crecía como una tormenta dentro de él. La risa aumentaba, convirtiéndose en un coro lúgubre de voces familiares, susurros de advertencia que llamaban a su mente frágil. «No me lleves, suplicó Javier, sintiéndose cada vez más atrapado. Recordó su infancia, los cuentos que su madre le contaba sobre las sombras que se tragaban a los que se perdían en la oscuridad. Nunca creyó que aquellas historias pudieran ser reales. De repente, la luz de su teléfono volvió a brillar, iluminando el sótano apenas. En la pantalla, un nuevo mensaje se manifestaba, esta vez más claro: a la hora, cuando las moiras del destino jueguen, sabrás quiénes son tus verdaderos enemigos. Esa revelación, una pesadilla hecha realidad. Cuán cerca estaba de la verdad que había estado buscando. Los ecos lo atraparon de nuevo, sus miedos a su alrededor danzaban como sombras burlonas. El tiempo parecía escabullirse. «Esto no puede acabar así», murmuró Javier, tratando de centrar sus pensamientos. Se sentó, respiró hondo y buscó ese resquicio de valentía. Con la luz del teléfono en la mano, se armó de determinación. ¿Podía enfrentarse a aquello que lo había perseguido? La imagen de su madre lo golpeó nuevamente. «Javier, recuerda quién eres». Resolvió actuar. Con la claridad renovada, empezó a mover su cuerpo, un paso a la vez, hacia la oscuridad, buscando a Diego. Las sombras parecían retirarse a su paso, como si su resolución provocara miedo en ellas, pero entonces, detrás de él, sintió la presencia de algo hostil. Un escalofrío helado le recorrió la nuca y se giró rápidamente. Y ahí estaba, una figura encapuchada, observándolo. «Te has olvidado de lo que eres», susurró con una voz serpenteante. Javier sintió el terror invadirle de nuevo. ¿Qué era aquello? ¿Qué querían de él? Sin tiempo para escapar, el silencio se rompió con otro grito. Pero esta vez, no era Diego. Era su madre. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Javier se dio cuenta de que el verdadero terror aún estaba por venir y que tendría que enfrentar lo que había dejado enterrado en su memoria. «Esto es solo el comienzo», susurró la figura. La risa retumbó, y Javier comprendió que un nuevo ciclo estaba por comenzar, y esta vez, el secreto de su madre podría ser la clave para escapar de esta pesadilla. Con el aliento entrecortado, se preguntó, ¿estarían sus vidas realmente interconectadas con las sombras que ahora lo acechaban? ¿Y qué otros secretos emergían de la oscuridad? La risa resonó en el sótano, secreta y burlona, mientras Javier trataba de asimilar todo lo que estaba sucediendo. La figura encapuchada, envolta en sombras, se movía lentamente, acercándose con un sigilo inquietante. Sus ojos, dos abismos oscuros, parecían absorber la luz de su celular. «No te acerques», gritó Javier, retrocediendo un paso, el pánico adueñándose de su voz. Pero su orden no hizo efecto, la figura simplemente sonrió, mostrando una mueca que se expandía hasta parecer una mueca grotesca. «La verdad está cerca, Javier. Todo lo que creías saber es solo el principio». Él intentó ignorar las palabras de la criatura, intentando recordar la manera en que había llegado a ese sótano. La agitación y el miedo se arremolinaban en su interior, como una tormenta en su mente. ¿Qué quería de él aquella abominación? ¿Y qué secretos revelaría su madre en ese instante crucial? Con el corazón latiendo con fuerza, Javier comenzó a avanzar, camino a la voz de Diego, ignorando la presencia que lo observaba desde las sombras. En cada paso, sintió como el aire se volvía más pesado, como si las paredes estuvieran respirando a su alrededor. «Diego», llamó nuevamente, intentando filtrar su pánico en la voz. «¿Dónde estás?». Un eco lejano respondió, pero no era la voz de su amigo. «¿Te acuerdas de lo que te dije? Tienes que enfrentarte a tus miedos», resonó la voz distorsionada,
mezclándose con sus pensamientos. Era su madre, o al menos eso creía. La confusión lo consumía, esas eran palabras que ella solía decirle cuando era niño. Pero se refería a los miedos que ahora lo rodeaban. En ese instante, la luz de su teléfono se apagó abruptamente, sumiendo al sótano en una oscuridad total. El silencio era opresivo, como si todas las sombras se estuvieran riendo a sus espaldas. Javier sintió que se le cortaba la respiración y la figura encapuchada emergió nuevamente, como un espectro. El tiempo se agota, Javier. La verdad se revelará a su debido tiempo, susurró, acercándose más a él. Javier, con un impulso repentino de valentía, encendió de nuevo su teléfono, iluminando brevemente la escena. Fue un destello como un relámpago en medio de una tormenta, pero cuando la luz reveló el escenario, se dio cuenta de que no estaba solo. Otros rostros empezaron a materializarse en la oscuridad, figuras familiares de su vida, sus amigos, su madre joven. Todos parecían atrapados, como si la oscuridad los hubiera reclamado. ¿Qué está pasando?, gritó, sintiendo como el terror le inundaba cada fibra de su ser. La figura encapuchada ante él empezó a reír, una risa que resonaba como un campanario. Ellos vienen a buscarte. Eres uno de ellos, Javier. La oscuridad no se alejará, hasta que la verdad sea desenterrada. Un escalofrío helado recorrió su espalda, y las imágenes de su juventud inundaron su mente. La advertencia de su madre resonó: no dejes que las sombras se lleven tu luz. ¿Acaso el sótano no era el único lugar donde debía luchar? Era un enfrentamiento con las tinieblas que había evitado en su vida. De repente, un susurro abrumador llenó el espacio. Javier, despréndete de ellos, se escuchó, y era Diego. La oscuridad parecía contener el aliento, el tiempo se había detenido. Javier, sintiéndose cada vez más atrapado, comprendió que la respuesta no estaba en las sombras, sino en el secreto de su madre. La verdad, gritó con todas sus fuerzas. ¿Cuál es la verdad? La figura encapuchada se detuvo. La risa cesó y las sombras se agitaron. Estás más cerca de lo que imaginas, pero lo que vendrá no solo cambiará tu vida, sino también la de todos los que conoces. Y en ese instante, la luz del teléfono volvió a vibrar intensamente. Tras la luz, un papel, un viejo dibujo se desveló en el suelo polvoriento del sótano. Javier se arrodilló, temiendo tocarlo, pero una pulsión lo llevó a acercarse más. El dibujo mostraba una casa, su casa, pero había algo más, una sombra al lado de una figura familiar. Con el corazón en un puño, Javier entendió que lo que estaba por descubrir podía ser más aterrador que admitir que las sombras eran más reales de lo que había creído. Cuando levantó la vista, la figura encapuchada había desaparecido, pero el eco de su risa resonaba en su mente. No estás solo, Javier. Lo que buscas es la clave de todo esto. Con el terror apoderándose de él, Javier se preparó para desentrañar secretos que lo llevarían a lo más profundo de su historia familiar, lo más oscuro y perturbador. Podría enfrentar lo que la verdad traía consigo, y mientras miraba hacia el antiguo dibujo, un mensaje apareció en su teléfono, llenando el aire de tensión. Incluso aquellos que parecen perdidos pueden regresar, a un precio. El frío comenzó a calar en los huesos de Javier mientras sostenía el dibujo en sus manos temblorosas. La figura al lado de su casa era de una mujer, y su corazón se detuvo al reconocer el rostro. Era su madre. Pero la sombra que la acompañaba no era familiar, era oscura y con un brillo maligno, como si la propia oscuridad se hubiera apoderado de ella. ¿Qué hay detrás de esto?, se preguntó, la mente colisionando con imágenes de su infancia. No, gritó, alzando la voz. Esto no tiene sentido. Más allá de su confusión, algo dentro de él sabía que debía continuar. Las advertencias resonaban en su mente, pero la curiosidad lo empujaba hacia la verdad, incluso si eso significaba acercarse más a la oscuridad que rodeaba su vida. A su alrededor, el sótano parecía respirar, y un aire pesado lo asfixiaba. Encendió de nuevo su teléfono, la luz iluminó el espacio y mostrándole no solo el dibujo, sino también figuras borrosas que se desvanecían apenas los miraba. Las caras de sus seres queridos le parecían retorcidas por un dolor profundo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, uno donde no se podía confiar en nadie y otro que jamás podría alcanzar. ¿Qué hiciste, mamá?,
¿Qué guardaste para mí? Murmuró al aire, sus palabras resonando en el silencio. Debes encontrar el centro, Javier. Volvió a escuchar la voz de su madre, ahora sonando más clara, aunque distorsionada. No puedo protegerte de todo. Un hilo de desesperación hurgó en su pecho. ¿Qué significaba eso? De pronto, un sonido sordo rompió el silencio, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Javier giró rápidamente hacia la puerta del sótano. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando sintió una presencia detrás de él. Diego. Gritó, con la esperanza que su voz destilara confianza. Pero no hubo respuesta. La oscuridad había comenzado a tomar forma, alargándose y apretándose a su alrededor. El eco de la risa regresó, esta vez más fuerte, más burlona, envolviendo a Javier como un manto helado. Las paredes del sótano comenzaron a cerrarse. No puedes escapar, no estás listo aún. La figura encapuchada había regresado, más cercana esta vez. Su forma era más nítida, y los ojos oscuros de la criatura ahora parecían brillar con la energía del terror. Lo que descubras será tu condena, pero no temas, hay algo que debes recordar. El corazón de Javier latía con furia desmedida. Basta. No sé de qué hablas, pero voy a salir de aquí. Con un giro decidido, intentó avanzar, pero las sombras parecían tener una voluntad propia, agarrando sus pies como garras que lo mantenían atado al presente tenebroso. ¿De verdad crees que puedes deshacerte de la verdad? El pasado pesa más de lo que imaginas. La figura carcajeó, una risa desgarradora que resonaba como un eco interminable. Con cada palabra, la voz se tornaba más clara, era un murmullo en susurros que se entrelazaban con los recuerdos de su madre. Javier, nunca quise que te arrastraran a esto. El eco resonó y, de pronto, la imagen de su madre apareció en el aire, su expresión de angustia atrapada entre las sombras. «Mamá», gritó, sintiendo el tirón emocional que lo golpeaba. Sin embargo, el sótano ya no era solo sombras y murmullos, ahora era un laberinto de sus propios miedos. Comprendía que los rostros de aquellos a quienes quería, ahora parpadeaban y se desvanecían. La verdad, Javier. Desentierra la verdad y todo será liberado. Y cuando estaba a punto de ser arrastrado nuevamente a la oscuridad, su mente se encendió con una revelación. Debo ir a la casa, pensó. Algo en el gélido ambiente le decía que ahí estaba la clave, ahí había que buscar la respuesta a sus turbaciones. Con un último esfuerzo, liberó sus pies del agarre de las sombras, corrió hacia la escalera del sótano. Voy a encontrar la verdad. Exclamó ante la oscuridad y el eco de la risa se ahogó en su determinación. Al escalar, la puerta del sótano se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente. Allí, las sombras danzaban. A su alrededor, formando las figuras de aquellos a quienes había perdido, de inversa a nuevas pesadillas. Javier cerró los ojos un instante, y cuando los abrió de nuevo, una voz familiar le susurró: lo que encuentres en la casa alterará todo. ¿Estás listo para enfrentar lo que nunca quisiste saber? Antes de poder responder, una ráfaga de viento azotó el pasillo humeante y un objeto terminó volando hacia él, deteniéndose en su pecho. Era un fragmento de la letra de una canción familiar, escrita en papel envejecido, el poema que recitaba su madre en momentos de miedo. En ese instante, un frío escalofriante lo recorrió. ¿Qué significa esto? Llegó a pensar, cuando sintió, con cada latido, que su destino se entrelazaba con el de las sombras que acechaban en la casa. Solo un paso más, y la historia empezaría a desvelarse en toda su crueldad. ¿Se atrevería a seguir adelante? El pasillo oscuro parecía alargarse, como un camino sin fin hacia el abismo. Javier se obligó a avanzar, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La letra del poema seguía pesando sobre él, como un recordatorio de lo que estaba en juego. La primera estrofa le llegó con un susurro en la mente: cuando las sombras llamen, la verdad será fuego. Se detuvo, reconociendo en esas palabras una advertencia. El fuego, lo que quema, murmuró para sí mismo, recordando esa tarde lejana en que su madre había prendido fuego a una carta en el patio trasero, desencadenando una tormenta de preguntas que nunca pudieron ser respondidas. Los ecos de aquel recuerdo llamaron a su mente, pero fue interrumpido por un estremecimiento.
Allí, frente a él, una sombra oscura se arqueaba, como si tomara forma. ¿Acaso no tienes miedo de lo que encontrarás? Preguntó la figura encapuchada, su voz resonando en el pasillo como un mar de susurros asfixiadores. No tengo miedo, respondió Javier, aunque al sentir la helada brisa que venía de la dirección de la sombra, sabía que era una mentira. Sus piernas temblaban y su corazón martillaba con fuerza. Entonces ven, instó la figura, extendiendo una mano que parecía absorber la luz como un agujero negro. La casa tiene secretos que no has querido mirar. Ventanas que bordean lo incomprensible. Cada rincón guarda la esencia de lo que una vez fue tu mundo. Y lo que está por venir. Una compuerta de incertidumbre se abrió en el fondo de su ser. Guerrero confuso entre lo que deseaba saber y lo que decía su instinto que lo alejara, Javier recordó el rostro de su madre en el sótano, atrapado entre la luz y la oscuridad. Tengo que saber. Gritó, y mientras lo decía, dio un paso adelante. La sombra comenzó a retumbar y a distorsionarse. Imágenes se entrelazaron en su mente, fragmentos de recuerdos de su infancia, risas, lágrimas, pero también malas decisiones y secretos familiares que nunca deberían haber existido. Entonces, como si el tiempo se detuviera, la figura encapuchada se disipó en un mar de oscuridad. A su alrededor, el pasillo se volvió frío y silencioso. Había llegado a un cruce, a la izquierda había una puerta entreabierta, con luces parpadeantes y el eco de risas, a la derecha, una puerta cerrada con múltiples candados y una atmósfera pesada, casi palpable. Instintivamente, su mano buscó la perilla de la puerta de la derecha. No puedo huir, pensó, y sintió un impulso irrefrenable. Con un giro decidido, la puerta crujió al abrirse, revelando una habitación inundada de polvo y telarañas. En el centro, una mesa repleta de objetos personales, fotos, cartas, y otra vez, dibujos. Esta vez, solo los colores desgastados del papel le mostraban lo que había en esas imágenes. Se acercó a la mesa, sacudiendo el polvo. Al dar la vuelta a una fotografía, se encontró con una imagen de su madre con manos atadas, su rostro reflejando una desesperación profunda, pero al mismo tiempo, había un brillo en sus ojos que Javier nunca había reconocido. ¿Qué te pasó, mamá?, murmuró, un hilo de pena y rabia tejiéndose en su pecho. De pronto, la habitación vibró. Los objetos comenzaron a temblar y el aire se tornó electrizante. Una antigua gramola, en la esquina, comenzó a sonar. La melodía era la misma que su madre solía cantar mientras lavaba la ropa. Mamá, sus palabras se perdían entre la música, pero el mensaje se volvía claro. El pasado estaba llamando, las luces comenzaron a parpadear y en el último destello, pudo ver las sombras al acecho en los rincones. Ven a buscarme, resonó la voz de su madre en su mente, permeando su ser y llenándolo de determinación. Todo giró sobre su eje, y una verdad comenzó a formarse en el aire. Mientras la melodía continuaba su danza melancólica, un grito desgarrador parece emanar de las paredes. ¿Estás listo para lo que viene, Javier? No hay vuelta atrás. Un estremecimiento recorrió su columna. Estaba a punto de descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo, el vacío de la habitación se volvió abrumador. La música y los ecos de la angustia se entrelazaron, llenando el aire. Javier sintió que el tiempo se torcía. Debo encontrar la fuente, pensó desesperadamente, su corazón latiendo al ritmo de la melodía. Pero, ¿dónde podía encontrar esa fuente? Cuando la canción cesó, el silencio se espesó. Javier sabía que algo, o alguien, había estado observándolo desde las sombras, esperando su próximo movimiento. La incógnita se volvió densa, y su respiración se tornó entrecortada. ¿Qué harás ahora, Javier? Se escuchó detrás de él, una voz conocida que lo paralizó. Se dio la vuelta lentamente, y allí estaba, el reflejo de su madre, pero con un semblante diferente, su esencia distorsionada por la oscuridad que la había reclamado. ¿Podría rescatarla o habría cruzado un umbral del que no habría retorno? La figura que emanaba de la oscuridad era un eco de lo que Javier recordaba. Su madre, pero ya no era la mujer fuerte y llena de vida. Sus ojos, antes cálidos y llenos de amor, ahora eran pozos de desesperación, hundidos y vacíos.
Tu búsqueda solo te traerá dolor, susurró, con una voz que sonaba a un eco lejano. Mamá, gritó Javier, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra suya chocaba contra las paredes, resonando como un grito ahogado en un abismo. Su corazón latía desbocado, más rápido con cada pulso de esa melodía que parecía tener vida propia. La sombra a su alrededor se intensificó, tomando forma de espectros que danzaban en la penumbra, creando figuras grotescas. Javier sintió el miedo brotar desde lo profundo de su ser. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasó?, preguntó, dando un paso hacia ella, con la esperanza de abrazar aquello que una vez fue su hogar. Los secretos son cadenas, Javier. Y los lazos que los unen son más fuertes de lo que imaginas. La voz era un susurro helado que recorría su espalda. Necesitaba liberarla, salir de la prisión en la que había estado atrapada. Un crujido resonó en el suelo y Javier se giró, viendo trozos de la casa desmoronándose, como si las paredes mismas quisieran tragarse su miedo. La música se había detenido, pero la atmósfera eléctrica permanecía, cargada de presagios oscuros. Con reflejos inquietos, cruzó la habitación, su cuerpo temblando, sintiéndose como un ladrón en un templo sagrado. Todo está interconectado. El fuego, las sombras, cada elección tiene su precio. La advertencia de su madre reverberó en su mente. Javier sabía que no podía dar un paso atrás, había llegado demasiado lejos. Pero la tentación de huir le susurraba al oído. Frente a él, una puerta antigua se abrió con un chirrido ominoso. En su interior había una visión aterradora, el reflejo de su madre en un espejo roto, atrapada, sufriendo en su propio universo de tormento. Debes enfrentarlo todo, Javier, le instó, extendiendo una mano hacia la superficie quebrada. Si quieres que el fuego apague las sombras, debes ser el fuego. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y la figura de su madre se desvaneció lentamente entre gritos silenciosos. Su corazón se retorció en angustia. ¿Por qué no podía salvarla? Porque el destino lo mantenía en esta oscura danza. Javier, sintiendo el frío abrasador de la desesperanza, se arrojó hacia el espejo. Una explosión de imágenes le golpeó. No eran solo recuerdos. Eran visiones del pasado, de momentos donde la tristeza y la traición habían fabricado sombras que lo atormentaban a él y a su familia. Cada fragmento dolía más que el anterior. De repente, el espejo comenzó a cobrar vida, la superficie agazapada latía como un corazón, cada latido resonando como un aviso. Los secretos no se pueden guardar para siempre, murmuró una voz detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero el espacio estaba vacío. Su mente se debatía entre la locura y la determinación. Fuego, gritó, deseando que esas llamas purificaran la oscuridad que lo rodeaba. Pero las llamas nunca llegaron. En su lugar, una sombra emergió, una figura parecida a su madre, pero distorsionada, con miradas que destilaban sufrimiento y maldad. Nervioso, retrocedió hasta que el espejo atrajo su atención una vez más. La voz resonó en su cabeza. El fuego no quema las sombras, las revela. Las palabras cochaban contra su mente, iluminando un camino hacia la verdad que su madre había intentado ocultar. ¿Qué oscuridad he heredado?, se preguntó Javier, sintiendo que estaba a punto de romper los límites entre el horror y la luz. El aire se volvió irrespirable. Javier entendía que ya no podía retroceder. Debía enfrentar lo que había en ese espejo, la verdad que su madre había tenido. La figura distorsionada extendió la mano hacia él. No hay retorno, Javier, le advirtió, mientras la habitación empezaba a retumbar. ¿Puedes soportar lo que deberás descubrir? El aire se tornó en llamas heladas y cada latido de su corazón lo acercaba más a la revelación que había estado ocultando. Javier sintió el impacto de lo que estaba por venir, y supo, en lo más profundo de su ser, que las sombras estaban listas para devorarlo. Pero entonces, en el instante más oscuro, algo brilló en sus manos. Un pequeño objeto, un viejo amuleto que había encontrado en el sótano, vibraba con una luz cálida. ¿Podría ser su única salvación? ¿O un nuevo camino hacia el abismo? Mientras la habitación continuaba desmoronándose a su alrededor, el espejo reverberó, reflejando un futuro inminente. Todo se decidirá aquí, en el fuego del sacrificio. ¿Estás listo para ver la verdad?
con el pulso en el extremo de su pecho, Javier se preparó para el impacto de la revelación. ¿Realmente podría afrontar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? Sin tiempo para dudar, alargó la mano hacia el amuleto, dispuesto a cambiar su destino de una vez por todas. El instante en que Javier tocó el amuleto, el aire se agitó, y una ola intensa de energía recorrió su cuerpo. Era como si las sombras se hicieran más vívidas, más reales. Las paredes que lo rodeaban temblaron, su reflejo en el espejo empezó a distorsionarse, mezclándose con una especie de tinieblas pulsantes que giraban como un torbellino. Recuerda, Javier, resonó la voz de su madre, ahora más nítida, sus palabras un eco del pasado. Tu decisión no solo afectará tu vida, sino también la mía. La confusión llenó su mente. ¿Qué quería decir? ¿Qué elección le estaba imponiendo? Una punzada de temor le atravesó el corazón. Era como si el tiempo se detuviera, el mundo externo se desvaneciera y solo quedaran él, el espejo y la pesada carga de secretos familiares. ¿Qué debo hacer?, murmuró, sus manos temblando cerca del amuleto. Era una reliquia antigua, llena de inscripciones que apenas podía comprender. La luz que emitía parecía contestar a su angustia, pulsando como un faro en la tormenta del horror. Desde el espejo, la figura distorsionada de su madre dejaba escapar un lamento desgarrador. La verdad siempre duele, pero no enfrentarte a ella te destruirá. Tienes el poder, el fuego, en ti para cambiar el destino. Las sombras se arremolinaron, formando figuras angustiantes que parecían gritar desde el rincón más oscuro de su ser. No. No voy a ceder, gritó Javier, sintiendo que la desesperación lo absorbía. Pero al mismo tiempo, el amuleto brillaba con fuerza, como si deseara liberar una energía atrapada. La lucha interna lo consumía, y no sabía si era su miedo o su determinación quien estaba más preparado para predominar. Con un impulso decidido, se acercó al espejo. La figura de su madre continuaba mirándolo con esos ojos vacíos, implorando, desnudando su alma al mostrar el sufrimiento que había llevado por años. Javier gritó de nuevo, muéstrame. Muéstrame la verdad. De pronto, una abrumadora oleada de imágenes lo golpeó, un incendio, gritos de desesperación, una familia en ruinas. Cada imagen era un latigazo, cada escena revelaba una traición, un secreto que había permanecido en la penumbra. Entonces, todo cambió. La luz del amuleto emanó como un fuego sagrado y, a través del espejo, Javier comenzó a vislumbrar escenas no vividas, ecos de un dolor profundo. No, decía la voz distorsionada de su madre, pero Javier sabía que ya no había retorno. La incertidumbre lo atravesó como un cuchillo caliente. Su elección estaba a punto de ser revelada, un grito desgarrador rompió el silencio sombrío, resonando en la habitación. Enfréntalo, Javier. Solo así puedo liberarme. Las sombras se arremolinaron, formando un torbellino de desesperación y angustia, mientras su propio rostro, reflejado en el espejo, comenzaba a cambiar. Como un eco de lo que había sido, la figura de Javier se tornó grotesca, mostrando facetas de su vida que jamás había querido ver. La desesperanza y la culpa lo ahogaban, y comprendió que cada elección que había hecho había llevado a su madre a ese estado. ¿Qué has hecho?, preguntó una voz que vibraba con dolor y furia. Era la imagen del niño que había sido, atrapado en el caos de su vida. Javier sintió que la habitación giraba, como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. Despierta, gritó su propia voz en el abismo. Un último destello de lucidez lo llevó a comprender que lo único que quedaba era enfrentarse a su oscuridad. Los espejos comenzaron a romperse en 1000 fragmentos, y cada pedazo reflejaba lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. Entonces, entre risas y llantos, el espejo se transformó en una grieta negra, devorando luz y esperanza. No hay caminos fáciles, Javier. Solo una elección, el fuego o el hielo. ¿Cuál será tu decisión?, resonó la voz, envolviendo todo en un silencio sepulcral. Javier sintió un temblor en su corazón. La oscuridad se alzaba desde el fondo, y entendió que estaba a punto de hacer una elección que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que conocía. El murmullo del laberinto de sombras lo llamó una vez más, y Javier se encontró oscila entre el terror y el coraje. Puedo. Debo, susurró para sí mismo,
mientras la grieta brillaba alrededor de él. Cuando dio el primer paso hacia el abismo, la figura de su madre se desvaneció, dejándolo solo ante la soledad más fría. Pero entonces, en ese momento crucial, la oscuridad se usó, y la voz familiar regresó: no temas, Javier. Estoy contigo, incluso en la sombra. Las luces comenzaron a parpadear. Todo se definirá aquí, entre sombras y secretos. ¿Qué camino elegirás ahora? ¿Y si el fuego no era suficiente para quemar las sombras? Mientras la grieta se expandía, Javier sintió que su verdadero desafío apenas comenzaba. La presión del silencio era ensordecedora. Javier se encontraba al borde de un abismo, su corazón latiendo con fuerza mientras el eco de la voz familiar resonaba en su mente. No temas, Javier. Estoy contigo, incluso en la sombra. Esa certeza lo empoderaba, como un puerto seguro en medio de la tormenta. Debo enfrentar la verdad, pensó, a pesar de que el miedo lo aplastaba. La idea de desenterrar secretos ocultos sobre su madre y el oscuro legado familiar era abrumador, pero sabía que tenía que hacerlo. Este combate interno entre la desesperanza y la determinación lo llenaba de intentos de salir adelante. Tomando una profunda bocanada de aire, Javier se acercó más a la grieta negra. Las imágenes distorsionadas de su vida más frecuentes, recuerda cada una de ellas. Las carcajadas infantiles, las risas compartidas, las lágrimas. Todo se sucedía como un torrente, y con cada imagen, la situación se tornaba más clara. No podía escapar de su pasado. Voy a encontrarla, gritó, y con ese acto de valentía, se lanzó hacia la grieta. El viento lo arrolló, y una sensación de vacío lo envolvió por un instante. Entonces, emerger de la penumbra fue como renacer de las cenizas. Se encontró en una habitación familiar, pero transformada por la sombra, su hogar, pero la luz del día había sido absorbida. Allí estaban las sombras, danzando en una amalgama de susurros, representaciones de sus temores. Al mirar a su alrededor, cada figura parecía ser un eco de alguien que había amado, pero que se había perdido en la oscuridad. Entre susurros y gritos, la figura de su madre apareció ante él, más clara que nunca, aunque sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Javier. Su voz era tenue pero firme, y, al mismo tiempo, un grito de auxilio. Tienes que romper el ciclo. No puedes dejar que las sombras te consuman, ni a ti, ni a los que amas. ¿Cómo, mamá? ¿Cómo puedo hacerlo? Escuchó un susurro, su voz entremezclándose con el eco de la desesperación. Recuerda quién eres. Eres el fuego que puede expulsar las sombras, pero debes estar dispuesto a enfrentarlas, dijo mientras comenzaba a desvanecerse, como un susurro llevado por el viento. El ambiente comenzó a vibrar, la habitación pareció aterciopelarse, y Javier sintió un calor abrasador en su pecho. Era un fuego de valor que se encendía en su interior, una promesa a su madre y a sí mismo de que no permitiría que las sombras ganaran la batalla. Con nuevas fuerzas, Javier cerró los ojos y empezó a recordar. Al ritmo de su respiración, imaginó las llamas que ardían, y cuando los ojos los abrió de nuevo, vio que la habitación se iluminaba con su luz. Las sombras empezaron a retroceder, gritando en un coro de angustia. No más, gritó, extendiendo las manos al frente, canalizando todo lo que había conservado en su ser. Las llamas brotaron, una explosión de luz que se desató como un torrente, llenando cada rincón del espacio oscuro. Las sombras comenzaron a desvanecerse, liberándose de su agarre y llevándose consigo ecos de desesperación. Las figuras que representaban su historia se dispersaron, y en su lugar, Javier sintió la paz tomando forma a su alrededor. Lo que había sido una prisión ahora se convertía en un refugio de luz. Lo logré. Lo hice, exclamó, mientras la habitación se transformaba con cada palabra. La luz era más intensa y reconfortante cada vez. Cuando una última sombra quedó atrapada en el resplandor, Javier corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. No quiero que me controles más. Soy libre, dijo, y con un estallido de luz, la sombra se desvaneció y, en su lugar, la figura de su madre apareció, sonriendo con orgullo. Gracias, hijo mío. Has encontrado el camino. Nunca dejaré de ayudarte, incluso cuando te enfrentes a la oscuridad, dijo. Javier sintió su corazón a punto de estallar de amor y gratitud. Había enfrentado a las sombras, y,
aunque aún quedaban más secretos por descubrir, sabía que estaba listo. Con un brillo renovado en su mirada, volvió a su hogar, sintiendo su esencia en cada rincón. Afuera, el viento soplaba suavemente y el sol brillaba en el cielo, trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Javier sonrió, sabiendo que estaba preparado para la vida que le esperaba, armado con la verdad y el fuego que llevaba dentro. Nunca olvidaría lo que había pasado, pero también sabía que era el momento de seguir adelante. Aquella noche oscura se convertiría en una historia de fuerza, amor y coraje, y apenas comenzaba, y así, la historia de Javier llegó a su fin, aunque el eco de su viaje resonaría en los corazones de quienes escucharon su lucha. Quedaría como un recordatorio, incluso en las noches más oscuras, siempre hay luz esperando ser descubierta. Ahora, cuéntame qué opinas de este final. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal.